Cuentos de la Niña de Agua, Arturo Arroyo. Tempestad. Tláhuic despertó temprano y vio un cielo nublado. El aire estaba frío y húmedo, por ser el inicio de la temporada de lluvias, y en él se revolvían los vahos de muchas personas. Eran tantos alientos que hacían sentir a Tláhuic toda clase de emociones, entusiastas, pesimistas o de temor. «Levántate, hija, vamos a Tlatelolco», le anunció su padre. «Niña, ayúdame a empacar las flores», le ordenó la mamá. 7 veces al año, los campesinos obtenían sus mayores cosechas para ofrecerlas en el tianguis más grande, al norte de la ciudad. «¡Ay, estos callos! Ya no los aguanto. Lo bueno es que ya voy aquí cerca», se quejó el abuelo, y fue el primero en salir. Él llevaba los encargos de cempasúchil para los vecinos. Estas flores se colocaban como ofrenda en el templo local, en agradecimiento a Tonantzin, la diosa madre. Después, el padre de Tláhuic acomodó la mercancía dentro de la canoa, y una vez que Tláhuic y su mamá se acomodaron a bordo, comenzó a remar. Viró por un cauce y pronto llegaron a un canal muy amplio, donde transitaban cientos de chalupas y muchos navegantes se saludaban. En el trayecto vieron a la distancia las cúspides del templo mayor y escucharon los caracoles que hacían sonar los sacerdotes del Calmecac para iniciar algún ritual. Tláhuic se imaginaba cómo sería la vida en ese lugar, donde su abuelo le contó que se aprendía la historia y la poesía y que se estaba en contacto con los dioses. «Mamá, ¿hay mujeres sacerdotisas?», preguntó. «Sí», le respondió ésta. «Yo quiero ser una de ellas», dijo la niña. «Eso no puede ser», respondió su mamá. «Eres campesina». Tláhuic bajó el rostro y miró hacia la cauda que hacía la chalupa a su paso por el agua. Entonces recordó cuando ella era como el río y pensó en los seres que vivían a sus orillas y que se mostraban complacidos con sus vidas, pero ella no. «No quiero ser campesina, deseo ser como mi abuelo que sabe contar historias interesantes». Pero sus padres no le respondieron. De pronto, un cenzontle se detuvo en un borde de la embarcación y apuntó su mirada a los ojos de la niña. «¿Qué quiere ese animal?», preguntó su madre muy sorprendida. Enseguida, el ave giró su cabeza y alzó el vuelo, como si hubiese recogido el deseo de Tláhuic. «Ya casi llegamos», anunció el papá, cuando a la distancia se divisó el mercado. Enseguida se escuchó el pregonar de los vendedores y el crujir de las maderas de las barcas, que por decenas se arrimaban al embarcadero. Sobre el islote de Tlatelolco, un hombre los ayudó para acercar la barca al muelle y tomó a cuestas las mercancías colocándolas en su mecapal. El padre de Tláhuic también cargó con una parte, y fueron los dos hasta el puesto de negociación, donde otros comerciantes ya esperaban la remesa de flores. Esta vez para la fiesta de Xochipilli, venerado como dios de los cultivos, de la música y de los juegos. En medio de la vendimia, el papá de Tláhuic, acompañado del cargador, escogía los suplementos que necesitaban en casa: huaraches, frijoles, nopales, guajes y demás cosas que requerían para su sustento y para realizar su trabajo. Él permanecía en el muelle, acomodando lo adquirido dentro de la canoa, mientras la niña y su madre se movían libremente por el tianguis, que era enorme.
Los pasillos estaban delimitados por largas hileras de manta, sobre las cuales se exhibía toda clase de mercancías, utensilios de piedra, de madera o cerámica. Había también vestimentas de ixtle, de algodón o de cuero, adornos de orfebrería o de plumas y muchísimas cosas más. Los comerciantes estaban en cuclillas frente a sus mercancías y las personas se detenían a ver, a intercambiar sus propios productos o tan solo para platicar. «Ah, allí tienen las pencas de maguey para los callos de tu abuelo», dijo de pronto la mamá, mientras Tlahui miraba los juguetes que se exhibían en uno de los puestos. Tambores diminutos, cascabeles, figuras talladas en madera y muñecas de palma. Pero su madre dijo que no con la cabeza, indicándole que no podía llevar nada de eso. En otra parte del mercado había flautistas y danzantes que deambulaban junto a los puestos de alimentos preparados, por lo que el aire estaba saturado de aromas y sonidos. Pero con tanta gente, el tianguis también estaba rebosante de vaos, y Tlahui se sintió aturdida. «¿Te pasa algo, hija?», le preguntó su mamá. «Estoy bien», respondió la niña. Luego inspiró profundo y la sensación se disipó. «¿Se te antoja algo?», le ofreció su mamá. Tlahui se detuvo a escoger entre las golosinas de cacahuates y miel, pero enseguida observó que había muchas jaulas con conejos, iguanas, guajolotes y tlacuaches, que la gente de la montaña, los otomíes, llevaba para hacer trueque. Los animales también tenían algo que contarle. «¡Mamá!», gritó Tlahui, «¿podemos llevar un conejo?». «No, hija, a tu abuelo le cae muy mal al estómago», respondió su mamá. «No, solo lo quiero tener», se quejó Tlahui. «Los conejos destruyen cosechas», agregó su mamá. La niña se quedó un momento frente al animal, mientras su madre ya se había alejado para mirar los adornos de piedras semipreciosas y dejó que su hija mirara sin poderse llevar nada. Entonces, el conejo emitió su vaho y Tlahui escuchó. «Antes le temía al coyote, ahora le temo al hombre». «Lo siento», respondió Tlahui. «No es culpa de nadie», agregó el guajolote con su aliento. «Todos somos alimento de alguien», se sumó a su vez el vaho del tlacuache. «También nosotros hemos comido a otros», decía el vaho de la iguana. Tlahui se tranquilizó, aunque también se dio cuenta de que al enterarse de esas historias y decirlas, le esperaba una gran misión. «Niña, ayúdame a cargar las verduras, ándale», le gritó su mamá. Y una vez que consiguieron lo que necesitaban, regresaron al muelle para comer algo antes de embarcarse. En el camino de vuelta, Tlahui permanecía callada, mientras su padre remaba rítmicamente y su madre se probaba unos aretes de obsidiana. A la niña le preocupaba no tener control sobre su don y que le hiciera daño las emociones de los demás. De pronto, percibió un suspiro que chocó en su rostro, pero no había nadie. Sin embargo, el suspiro insistió, tocando esta vez su oreja, y eso le recordó a la voz que viajaba en el viento. Entonces miró a su alrededor para buscarla. «¿Dónde estás?», murmuró. Sin embargo, lo que vio fue que los animales que habitaban en las orillas del canal la observaban atentamente. Las ranas, desde los lirios, la miraban
y los chichicuilotes que pescaban en las orillas alzaron sus cuellos para verla. Las libélulas comenzaron a volar en círculos alrededor de la chalupa, como si danzaran, y una de ellas se posó encima de su cabeza. Al mismo tiempo, las hojas de los sauces llorones chocaban, agitadas por el aire, y producían una melodía que nadie más que ella podía escuchar. En ese momento comenzó a caer una delgada llovizna, y la voz que viajaba en el viento le dijo: «Te enviaré un amigo». «¿Estás bien, Tlahui?», le preguntó su madre, porque la vio muy distraída, y con la mano asustó a la libélula. Pero a Tlahui eso no le gustó. «¿Oíste algo?», intuyó su padre, y dejó por un momento el remo, porque recordó la voz que viajaba en el viento, que él mismo había escuchado una vez. «Ya quiero llegar», respondió la niña. El resto del camino estuvieron acompañados por un cardumen de peces que nadaba a la par de la barca. Y cuando desembarcaron en casa, el chamán, que atendió a Tlahui cuando su cuerpo dormía, ya los esperaba. «Una voz en el viento me pidió que viniera a verte», dijo el hombre, dirigiéndose a la niña. Los padres de Tlahui lo hicieron pasar a su vivienda y le ofrecieron asiento sobre unos petates. La madre le sirvió agua de cacao que había traído del mercado. Y una vez que el chamán hubo bebido un trago, le pidió a Tlahui: «Deseo escucharte». La niña miró a su papá, quien asintió con una seña, indicándole que satisfaciera la petición del invitado. Y entonces Tlahui comenzó: «De repente todo se detuvo y...». «No, eso no», la interrumpió el chamán. «Quiero escucharte, pero cuéntame una historia que no sea la tuya. Una de esas que se ocultan bajo la lluvia, dentro del agua y en el vaho». «No sé cómo», respondió Tlahui. Entonces el chamán le explicó: «Tu habilidad no está en repetir lo que ya todos saben que te pasó, sino en encontrar las historias de los otros, las que llevan dentro. Concéntrate, tienes ese don». Tlahui se concentró en el olor de la tierra húmeda, que emanaba desde el cultivo de la chinampa, cuyo aroma cargado de las memorias de personas antiguas penetró en su mente. Y en esos olores percibió una historia que empezó a contar. Una noche de tormenta, andaba un alfarero a la intemperie en la sierra por una vereda muy estrecha, de camino entre el mercado y su aldea. Los relámpagos, enviados por el dios Tlaloc, iluminaban el sendero enfrente de él, pero las aguas que escurrían lo ocultaban rápidamente. Por eso, una y otra vez, el hombre se venía resbalando con piedras que no veía, aunque lo que más le preocupaba era que se le pudieran dañar las vasijas finas que ya no había podido intercambiar. De repente, en un tropezón, se rompió una de sus sandalias y el alfarero cayó de costado. Pero antes de poderse parar, el suelo escurridizo le arrebató sus mercancías en un torrente de lodo. De inmediato, el hombre intentó recuperarlas. Sin embargo, le fue imposible, porque el temporal aumentó su fuerza y se escuchaba venir un deslave de la montaña. Entonces, temiendo por su vida, el alfarero elevó una plegaria: «Señor de la lluvia, déjame vivir».
Al instante, la luz de un rayo iluminó una choza enfrente de él y fue allí para pedir refugio. La puerta de la vivienda se abrió apenas la tocó y adentro estaba muy oscuro. Únicamente se escuchaban pisadas, como chasquidos de quienes las habitaban. ¿Puedo pasar?, pidió el alfarero, mas lo único que respondió fueron risas de niños a los que no pudo ver. Enseguida, esas risas se volvieron lloriqueos y después callaron. El alfarero pensó que los dueños estaban tan asustados como él, y para no molestarlos, buscó un rincón donde descansar. Los rayos y la lluvia aumentaron a medida que transcurría la noche. El agua se oía correr de forma violenta por el declive del cerro y el viento partía las ramas de los árboles. No obstante, la choza protegió muy bien al alfarero. A la mañana siguiente, cuando el hombre despertó, la tempestad había terminado y él se encontraba solo en una vieja choza llena de moho. Entonces, al no ver a nadie ahí, emprendió el regreso a su casa. En el camino miró los estragos que dejó el temporal, porque los ríos se habían desbordado y muchos árboles se habían caído. La vereda por la que llegó, que bajaba desde el monte hasta la aldea, ya no estaba. El lodo la había borrado. La mayoría de las casas que viera el día anterior había desaparecido casi por completo, y la gente iba de un lado a otro, cargando materiales para reparar lo que quedaba de ellas. Por todas partes se escuchaban lamentos, quejidos de dolor y gritos. Entonces el alfarero se detuvo un momento para observar y suspiró de alivio por haber perdido tan solo unos cacharros. Después ofreció una plegaria. Gracias, señor Tlaloc, que me dejaste vivir. Enseguida, el alfarero continuó hasta su casa y cuando llegó, vio que su esposa lloraba por él. Estoy bien, mujer. Me ofrecieron refugio. La puso al tanto y la señora se alegró. Vayamos a agradecerle a quienes te ayudaron, propuso ella. Entonces, al otro día, los dos cargaron con unas ollas que les darían como regalo a los habitantes de la choza y emprendieron el camino. El alfarero localizó pronto el lugar donde había dormido aquella noche. Sin embargo, la choza estaba hecha a pedazos y su puerta de carrizo se había quemado. Ni siquiera tenía techo. Hacía muchos años que había sido abandonada. «No puede ser. Aquí fue donde estuve», exclamó el alfarero incrédulo. Los que vivían ahí murieron en una tempestad como la noche de ayer. «¿Cuándo les cayó un rayo?», dijo un caminante que pasaba. El alfarero y su esposa se miraron muy consternados. Luego colocaron sus regalos sobre el piso y al instante escucharon risas de niños que poco a poco se desvanecieron. El abuelo de Tlali volteó rápidamente a mirar a su nieta y muy sorprendido le dijo: «Yo fui ese alfarero». Toda la familia guardó silencio. Tlawi y el chamán se miraron a los ojos, como si se preguntaran el significado de esa historia. Y de pronto, los dos sonrieron, al darse cuenta de que había cosas más allá de su entendimiento. Vas a contar muchas historias y harás de tus escuchas tus amigos, dijo enseguida el chamán, como si emitiera un presagio. Después se despidió de la familia, tomó su camino bajo la lluvia y se fue. Fin de la lectura. Voz del audio Guadalupe Monroy. Para Gire, compartiendolecturas.blogspot.com.